Capítulo 22. Contra su voluntad, Matt espiaba cada mañana la posible aparición de Atean. Cuando pasaron 4 días, resolvió que había pocas posibilidades de que pudiera volver a ver a su amigo. Los indios habrían abandonado sin duda la aldea y se hallaban camino al norte, así que cuando divisó a Atean salir del bosque con su perro a los talones, corrió a través del calvero para reunirse con él, sin cuidarse de ocultar su alivio y su alegría. ¿Pensás de modo diferente?, preguntó Atean al punto. ¿Vienes con nosotros? El entusiasmo de Matt se extinguió. No, dijo tristemente. Por favor, Atean, trata de entenderlo. Tengo que aguardar a mi padre. Atean asintió. Comprendo, declaró. Mi abuelo comprende también. Yo hacer lo mismo por mi padre si viviera. Los dos muchachos permanecieron mirándose. Ya no había burla ni desdén en los ojos de Atean. Qué extraño era, pensó Matt, tras haber soñado en realizar tantas hazañas para ganarse el respeto del muchacho, había acabado por lograrlo simplemente no haciendo nada, quedándose allí y negándose a marcharse. Mi abuelo te envía regalo, dijo entonces Atean. Desató de su espalda un par de raquetas para la nieve. Eran nuevas. La madera estaba tersa y pulida y las tiras entretejidas de piel de ciervo formaban un dibujo perfecto. Antes de que Matt pudiera hallar las palabras oportunas, Atean prosiguió. Mi abuela te envía regalo, dijo. Sacó de su bolsa un pequeño cesto de corteza de abedul lleno de sirope de arce. Matt sabía que avanzada ya la estación, el sirope escaseaba y era muy apreciado por los indios. Gracias, le dijo. Dile a tu abuela que cuando volváis, yo le ayudaré a recoger más sirope para ella. Atean guardaba silencio. No volver, declaró luego. En primavera, quiero decir, cuando concluya la caza. No volver, repitió Atean. Nuestro pueblo buscar nuevos terrenos de caza. Pero aquí está tu hogar. Mi pueblo es cazador. Mi abuelo dice que muchos blancos venir pronto, cortar árboles, hacer casas, plantar maíz. ¿En dónde cazar, mi pueblo? ¿Qué hubiera podido responder Matt a esto? Solo disponía de un argumento. Tu abuelo quiere que aprendas a leer, recordó a Atean. Yo no he servido gran cosa como maestro, pero cuando llegue mi familia será diferente. Mi madre te enseñará a leer y también a escribir. ¿Para qué leer? Mi abuelo gran cazador, mi padre gran cazador, sin leer. Tu abuelo quiere que seas capaz de comprender los tratados, insistió Matt. Nosotros iremos lejos, no más hombre blanco, no necesidad de firmar papeles. Una duda incómoda y joneaba desde hacía tiempo a Matt. Ahora, antes de que Atean se fuese, tenía que aclararla. Esta tierra, manifestó lentamente, este lugar en donde mi padre construyó su cabaña, ¿pertenecía a tu abuelo? ¿Era de él? ¿Cómo un hombre poseer tierra?, preguntó Atean. Bueno, mi padre la posee ahora, la compró. No lo entiendo, repuso desdeñoso Atean. ¿Cómo poseer tierra? Tierra es igual que aire. La tierra es para todos, viven ahí, para el castor y para el ciervo. ¿Tiene ciervo tierra propia? ¿Cómo era posible explicar aquello?, se dijo Matt, a alguien que no deseaba entenderlo. De algún modo, en el fondo de su mente, brotó de súbito la sospecha de que las palabras de Atean tenían un sentido, mientras que ese no era el caso de las suyas. Mejor sería no hablar de aquello. Para soslayar la cuestión, preguntó. ¿A dónde iréis? Mi abuelo dice que ya hay mucho bosque donde sol se pone. Hombres blancos no van tan lejos.
¿El oeste? Matt había oído a su padre hablar del oeste. Ahí había buena tierra para el que la quisiera. Algunos de sus vecinos de Quincy optaron por ir al oeste en vez de comprar tierras en Maine. ¿Cómo podría decir a Tean que allí habría también hombres blancos? Aún así decía que por el oeste las tierras no tenían fin. Consideró que había espacio suficiente tanto para los blancos como para los indios. Antes de que hubiese podido hallar un modo de explicárselo, Atean habló de nuevo. Yo darte un regalo, dijo. Perro te quiere. Le diré que se quede contigo. ¿Pero es que no piensas llevártelo? No, bueno para cazar, respondió Atean. Ahora, además, nada anda despacio. Bueno para quedarse aquí con Medave, con hermano blanco. Las palabras despreocupadas de Atean no engañaron a Matt. Sabía muy bien cuáles eran sus sentimientos respecto a ese perro inútil que le seguía a todas partes. Y Atean le había llamado hermano blanco. Matt no pudo hallar las palabras que precisaba, pero supo que había algo que tenía que hacer. Tenía que entregar un regalo a Tean, y no poseía nada que darle, nada en absoluto que fuera suyo. ¿Robinson Crusoe? ¿Qué podría significar para un muchacho que ya nunca aprendería a leer? Tenía una cosa. Al pensar en aquello, algo se retorció con fuerza en su estómago. Pero era posiblemente lo único que podría equiparse con los regalos que había recibido de Atean. Aguarda, le dijo. Fue a la cabaña y bajó la caja de estaño. De su interior brotaba el tic-tac del reloj. Jamás se olvidó de darle cuerda, incluso cuando estaba demasiado cansado para hacer una muesca en un palo. Luego lo sacó y lo sostuvo en su mano, del modo en que lo cogió su padre cuando se lo entregó, como si fuera el frágil huevo de un ave. Su padre nunca lo comprendería. Antes de seguir pensando en eso, un minuto más, Matt volvió corriendo a donde Atean guardaba. Tengo un reloj para ti, declaró. Dice la hora del día. Te enseñaré a darle cuerda. Atean sostuvo el reloj aún con mayor cuidado. Era indudable que se sentía complacido e impresionado. Probablemente pensó Matt. Atean jamás aprendería a usarlo. El sol y las sombras de los árboles le decían todo lo que necesitaba conocer acerca del momento del día, pero Atean sabía que el regalo de Matt era importante. Hermoso regalo, dijo. Muy suavemente introdujo el reloj en su bolsa. Entonces le tendió la mano. Turbados, los dos muchachos se despidieron. Tu padre venir pronto, manifestó Atean. Espero que consigas el alce más grande de Maine, replicó Matt. Atean se volvió y se dirigió hacia el bosque de un salto. El perro se puso en pie para seguirle. Atean le indicó que se volviera y profirió una orden seca. Sorprendido, el animal se acurrucó y puso el morro entre las patas. Cuando Atean se alejó, aulló quedamente, pero obedeció. Matt se arrodilló y puso una mano sobre la cabeza del perro. Capítulo 23. Matt ocupó sus jornadas con el trabajo, arregló la cabaña ahí en donde la arcilla se había secado y desechó entre los troncos. Trajo nuevo barro, lo reforzó con guijarros y rellenó herméticamente los huecos. Por dentro se preocupó de tapar cada grieta para que la estancia estuviese abrigada. La pila de leña
amontonada contra un muro de la cabaña, se hizo cada vez más alta. Su escasa cosecha estaba ya buen recaudo. El maíz, lo poco que había conseguido salvar de los ciervos y de los cuervos, se hallaba ya desgranando. Sentado junto al fuego tras la cena, rascaba los granos secos del carozo, recordando las largas y numerosas noches en su casa cuando a Sara y a él les asignaban aquella misma tarea. Sara se hubiera reído ahora de haberle visto emplear en un rascador y como si fuese un indio, una vieja concha de almeja de sus retorcidas pinocheras. Colgó en una pared alguna de las mazorcas, como había visto hacer a su madre. Una vez dijo que era como pedacitos de sol en los días sombríos. Por encima dispuso de pared a pared tiras de calabaza en sartas de parra. Ahí aguardaría a que su madre las convirtiese en pasteles. Apoyó en un rincón el viejo saco de harina, ahora rebosante de las diversas variedades de nueces que había recogido e incluso de bellotas que antaño parecieron solo propias para las ardillas. En el estante dispuso esto de abedul llenos de bayas secas y de arándanos, que descubrió brillando como gemas en la fangosa orilla de la charca. Picaban en la lengua, pero cuando su madre viniese traería azúcar y cocidos irían muy bien con su pan de harina de trigo. Matt se obligó a consumir parsimoniosamente todas aquellas cosas. Consideraba el maíz como una especie de depósito. Su padre lo plantó y contaría con el maíz para alimentar a su familia a lo largo del invierno, y además había que guardar algo para la siembra de primavera. Por orgulloso que se sintiese de su cosecha, Matt sabía en lo más íntimo de sí que distaba de resultar suficiente. La búsqueda de víveres no tendría fin. Hora tras hora, con su arco, Matt recorría el bosque con el perro a su lado. Para entonces no había mucho que cazar. Las más de las veces sus cepos se hallaban vacíos. Pronto los animales se sumirían en sus madrigueras. En 2 ocasiones distinguió a un maribú moviéndose entre los árboles, pero pocas esperanzas tenía de cobrar un animal tan grande con sus ligeras flechas. Muy de tarde en tarde lograba alcanzar a un pato o a una rata almizclera. Las ardillas resultaban demasiado rápidas para él. Aunque desde luego el perro no era muy cazador, de vez en cuando localizaba el rastro de algún pequeño animal. Pero también tenía que comer su parte, a veces más que eso, porque Matt no sabía resistirse a sus ojos implorantes. A decir verdad, los dos estaban hambrientos la mayor parte del tiempo. Por fortuna, no perecerían de hambre con la charca y los arroyos rebosantes de peces. Matt sabía que durante muchos meses al año las ollas indias solo se llenaban de pescados. Por fortuna también resultaban fácil atrapar peces, aunque Matt había de estar continuamente retorciendo y trenzando nuevos sedales con enredaderas y raíces de abeto. Ahora por las mañanas tenía que quedar en delgada capa de hielo que se había formado sobre la charca. Pronto tendría que abrir agujero con el hacha y hacer descender muy honda el sedal. Se estremeció al pensarlo.
El frío era lo que más le preocupaba. Su chaqueta de confección doméstica todavía estaba en buen estado, puesto que la había empleado muy poco en el tiempo cálido, pero sus calzones se hallaban raídos. Una rodilla asomaba por un agujero y las perneras deshilachadas acababan a más de 12 centímetros por encima de los tobillos. Su camisa de lino era tan tenue como una página de la Biblia de su padre y tan pequeña para él que amenazaba con romperse a cada gesto que hacía. Incluso dentro de la cabaña apenas le preservaba del frío. En cuanto se aventuraba fuera, sus dientes castañaban, pero pensó con envidia a las palainas de piel del ciervo de los indios, pero un ciervo se hallaba fuera del alcance de sus proezas como cazador. Tenía 2 mantas en su cama de pino, la de su padre y la suya. ¿Por qué no podía una de las dos cubrirse tanto de día como de noche? Extendió una manta sobre el suelo y la cortó con el hacha y con su cuchillo, completando como patrón sus raídos calzones. De los recitales que le sobraban sacó hilos y los trenzó. Había visto a las mujeres indias emplear agujas de hueso y buscó por los alrededores de la cabaña hasta encontrar algunos pedazos delgados y duros de hueso. Entonces los afiló con su cuchillo. Echó a perder 3 de los fragmentos al intentar hacer un agujero en el hueso, hasta que se le ocurrió que bastaría con una ranura para sujetar el hielo. Finalmente consiguió coser los pedazos de lana. Introdujo sus piernas en aquellos calzones deformes y con una cuerda se ciñó la parte superior de la cintura. Quedó muy complacido de sí mismo. Constantemente se veía obligado a tirar los calzones hacia arriba y estaba seguro de que se caerían si tenía que correr, pero al menos podía arrodillarse sobre el hielo y tender cómodamente sus sedales. Con 2 pieles de conejo se hizo unos mitones sin pulgares. Carecía de medias y sus mocasines de piel de alce estaban ya muy desgastados. Decidió que podía llenárselos con los que le había sobrado de la manta e incluso con plumas de pato. Recordó que una vez durante un aguacero Atean le había enseñado a forrar sus mocasines con musgo para protegerse de la humedad. Tal vez el musgo podría protegerle también del frío y por ahí abundaba el musgo. Su logro más satisfactorio fue el gorro de piel. Para esto sabía que tenía que contar con una piel suficientemente grande. En el bosque Atean le enseñó una vez una trampa construida de troncos pesados, tan intrincadamente equilibrados que caerían con precisión mortal sobre el animal que trataba de apoderarse del cebo dispuesto en su interior. Con tales trampas se cazaban castores y nutrias, le explicó Atean, y a veces hasta osos. Mas resolvió montar una de esas trampas, quizás pequeña. Hubiera necesitado un tronco muy grueso para aturdir siquiera a un animal grande y no tenía deseos de enfrentarse con el oso herido. Por mucho que le agradara disponer de una piel de oso, probaría a conseguir la de un animal de menor tamaño. Cortó y mondó 2 árboles de buen grosor,
Disponer los troncos sobre postres más ligeros fue una hazaña de complejo equilibrado que requirió horas de paciencia, ensayos y de repetidos fracasos. Una y otra vez caían poniendo en peligro los dedos de sus manos y de sus pies. Por fin se sostuvieron a satisfacción de Matt y cuidadosamente deslizó 3 veces dentro de la trampa. Con gran sorpresa por su parte, a la tercera mañana halló un animal bajo los caídos troncos, tan almagérido que apenas hubo de remendarlo. Era más pequeño que las nutrias que había visto jugar por las orillas. Quizás una comadreja. Aquella noche el perro y él se regalaron con un banquete de carne asada. Tenía un sabor muy fuerte y sabía que los indios no prueban esa carne, pero él no podía ser tan melindroso. Colgó además tiras de carne para ahumarla. Dispuso también una parca provisión de grasas amarillenta usada con taza. Una cucharada de tal grasa mejoraría su comida habitual a base de pescado. El auténtico tesoro era la piel, gruesa y lustrosa. La trabajó despaciosamente como había visto hacer a las mujeres indias. Con una piedra afilada eliminó hasta el más ligero rostro de grasa y de carne. Después lo lavó en el arroyo y durante días lo frotó y la estiró para que se pusiera suave y flexible. Luego comenzó a coser con una aguja de hueso. Quedó enormemente orgulloso del gorro que logró. El mismo Saquen se lo habría envidiado. Hizo la mayor parte de esta tarea al resplandor de la hoguera. Echaba de menos las velas. Ganaba la luz de teas de pino introducidas en una grieta de la chimenea. Le daban luz suficiente, pero aumentaban y goteaban una resina prignosa y siempre temía dar una cabezada y despertar viendo cómo ardían los troncos que formaban el hogar. De todas maneras, tras un día de cortar leña y de vagar por el bosque, se hallaban demasiado cansados y se iban a la cama en cuanto oscurecía. Con harta frecuencia y siempre que realizaban este trabajo de squab, que hubiera desaparecido a Tean. Los pensamientos acerca de su madre llenaban su mente. La imaginaban yendo y viendo por la cabaña, tarareando alguna cancioncilla mientras amasaba una torta de maíz o sacudía el mantel de la puerta. Porque desde luego no les permitía comer en la mesa desnuda. Podía verla sentada junto a la chimenea por las noches y oír el entrechocar de sus agujas mientras hacía para él unos calcetines de lana, y a veces casi era capaz de percibir el sonido de su voz, y cuando cerraba los ojos podría distinguir su sonrisa peculiar. Trataba de imaginar diversos modos de complacerla. Necesitaba nuevos platos para las magníficas comidas que prepararía. Matt talló 4 platos y otros tantos cuencos de madera que luego pulió con arena del riachuelo. Con vástagos de abedul hizo un cepillo para limpiarse, cindiendo cuidadosamente los extremos en delgadas fibras. Según el mismo procedimiento, fabricó una robusta escoba de renuevos de abedul
para barrer el suelo. Luego se consagró a una tarea más difícil, la de construir una cuna para el bebé, disponiendo tan solo de una hacha y su cuchillo. El trabajo requirió de toda su paciencia. Sus primeros intentos solo dieron como resultado leña para la lumbre, pero cuando la cuna estuvo terminada se sintió orgulloso de su obra. Quizás resultaba chapucera, pero podía mecerse sin sobresaltos y en parte alguna había una sola astilla que pudiera dañar la piel de un bebé. Sentado junto al fuego, aquella cuna se le antojaba como una promesa de que su familia estaría ahí pronto. Cuando dispusiera de unas cuantas pieles de conejo más, haría un cubrecama. A Sara le hizo una muñeca con una pinochera de maíz y de pelo le puso cabellitos de choclo. Le sorprendió advertir cuando aguardaba la llegada de Sara. Allá en casa nunca había sido nada más que una niña que le importaba, siguiéndole a todas partes y pidiéndole que le dejara ir con él allá a donde fuese. Ahora se acordaba de cuando corría a recibir a su llegada de la escuela, agitando su coleta, brillantes los ojos, exigiendo saber todo lo que había sucedido allí. Sara odiaba terriblemente ser una chica y no tener escuela a donde ir. Se sentía llena de curiosidad en el bosque. No se mostraba miedosa, como les sucede a la mayoría de las niñas. Era bastante audaz como para enfrentarse con casi todo. Era como aquella chica india, la hermana de Atán. Qué lástima que no hubieran llegado a conocerse. Capítulo 24. Matt observó el cielo por encima del calvero. Va a nevar, dijo al perro. ¿Lo notas, verdad? El perro alzó su hocico, percibiendo los signos en el aire. Matt consideraba que hasta entonces había sido afortunado. Aún no había sobrevivido las grandes nevadas. Habían caído copos finos que se agitaban en tenues torbellinos entre los árboles. Muchas mañanas al despertar hallaba sobre el tejado una capa blanca que fundía el sol del mediodía. Hoy todo parecía distinto. El cielo se había tornado de color del plato de estaño de su madre. Las hojas ajadas y pardas de los robles colgaban inmóviles de las ramas. 3 ruidosos cuervos hurgaban entre los secos tallos del maíz. Una bandada de pajarillos bullía nerviosamente bajo los pinos. Ya casi es Navidad, dijo en voz alta. No estaba seguro de cuántas semanas tenía cada mes. A veces ni siquiera tenía la certeza de haber hecho muecas cada día. Todo era igual y el de Navidad, cuando llegase, nada tendría que lo distinguiese de los demás. Trató de alejar de su mente el pensamiento del pudín navideño de su madre. Mejor será que consiga más leña, dijo. El perro fue ansiosamente tras él. Después la nieve comenzó a caer silenciosamente y con firmeza. Antes de que oscureciera, una blanca capa cubría los árboles, los troncos y la cabaña. Cuando Matt y el perro salieron afuera a la hora de acostarse, la helada blancura penetró a través de sus mocasines y envolvió sus desnudos tobillos. Ambos se sintieron satisfechos al volver adentro a toda prisa. A la mañana siguiente, en la oscuridad de la cabaña, Matt se dirigió hacia la puerta. Apenas pudo abrirla. La nieve acumulada afuera llegaba casi al cerrojo. La contempló alarmado.
¿Llegaría a quedarse prisionero en su propia cabaña? Pese a todos sus preparativos, jamás había pensado en hacerse una pala. Su hacha le servía a este efecto tanto como una cucharilla de té. Se ingenió para devastar un leño y lograr una especie de tabla, pero cuando logró abrir un camino de unos cuantos palmos, el sol estaba ya alto y entonces salió afuera, a un mundo blanco y deslumbrante. Por fin podía emplear las raquetas que colgaban de una pared de la cabaña. Afanosamente enrolló las tiras de cuero en torno a sus piernas y escaló al fin el sendero que había excavado. Las raquetas que sostenía muy bien sobre la nieve se quedó allí como un pato sobre el agua. Pero cuando dio los primeros pasos, descubrió que ni siquiera era capaz de moverse como un pato por tierra. El cerco de cada raqueta tropezaba en la de otra y acababa pisándolas al instante. Sin embargo, dominó al técnica del desplazamiento y entonces sintió ganas de gritar. Recordó uno tras otro los diversos cepos, aguardando cada vez el perro que alegre y torpemente corría tras él. Los cepos se hallaban muy hondos, enterrados bajo la nieve y estaban vacíos. Los alzó para si acaso algún animal se aventuraba fuera de su madriguera. Entonces fue hasta la charca por el puro placer del paseo. De regreso por el bosque, se sorprendió al ver sus propias huellas como las que hubiese dejado las garras de su gigantesca ave. De súbito comprendió que se sentía feliz como nunca había estado desde que se marchó a Teán. Ya no temía el invierno que le aguardaba. Las raquetas le habían otorgado la libertad. La cabaña le pareció cálida y acogedora. Fundió nieve en la orilla y preparó una infusión de brotes de abeto canadiense. Peló y machacó un puñado de bellotas y las coció con una raja de calabaza. Después, por vez primera en semanas, tomó en sus manos Robinson Crusoe. Leyéndolo a la luz del fuego, se sintió amodorrado y satisfecho. Puede que resultara fácil la vida en una cálida isla del Pacífico, pero Matt pensó que ni por un momento la hubiera cambiado aquella noche por su abrigada cabaña enterrada en la nieve. Capítulo 25. 3 días más tarde, el tiempo amenazó otra vez nevada y Matt recogió un buen montón de leña para que se secara dentro. Acababa de llevar la tercera brazada cuando oyó el perro ladrar cerca de un modo frenético. Le descubrió en la orilla del riachuelo, separadas las patas y erizado el pelo del lomo. Matt recobró el aliento mientras escrutaba a lo largo del cauce. Algo oscuro se movía sobre la helada corriente demasiado grande para ser un animal, ni siquiera un alce. Luego vio un hombre que tiraba de una especie de trineo. No andaba como un indio. Mientras observaba, distinguió una segunda silueta más pequeña justo cuando doblaba la curva del riachuelo. No se atrevió a gritar por miedo a que desaparecieran como fantasmas. Permaneció inmóvil mientras su corazón latía con fuerza. ¡Papá!, gritó sofocado. ¡Papá! Su padre arrojó el fardo que llevaba. Sus brazos rodearon a Matt
y le apretaron con fuerza, aunque no consiguió pronunciar una sola palabra. Entonces Matt vio a su madre que pugnaba por salir del trineo. Se inclinó y la abrazó. Cuán pequeña parecía, incluso bajo esa pesada capa. Sara acudió tropezando tras las huellas de su padre y se quedó contemplándole con ojos brillantes bajo la capucha de lana. Ya no era la niña que él recordaba. Se acercó y la abrazó torpemente. Ahora todos hablaban al tiempo, tratando de hacerse oír entre el clamor de los ladridos del perro. ¡Calla!, le gritó Matt. Esta es mi familia. Ya ha llegado, ya está aquí. Se abrieron camino entre la nieve hasta llegar a la cabaña, dejando el trineo sobre el hielo del riachuelo. Mar ayudó a su madre a franquear la entrada. Pudo advertir que apenas era capaz de mantenerse en pie y acercó un escabel al fuego para que se sentara. Se aferraba a él sin dejar de mirarle. Difícilmente la hubiera reconocido Matt, tan delgada y pálida y con tales ojeras, pero su mirada era cariñosa y vivaz, y su sonrisa tan bella como la que él había conocido. Decidí que teníamos que llegar antes de Navidad, dijo jadeante. No hubiera podido permitir que pasara la Navidad sin ti. Oh, Matt, ¿estás bien? Fue el tifus, explicó su padre. Todos nos contagiamos y las fiebres fueron muy malas. Nos dejaron muy débiles. Tu madre fue la que peor estuvo. Hubiéramos debido aguardar más tiempo a que se repusiera, pero se hallaba resuelta a no esperar más. El río estaba helado en la mayor parte de su curso. Teníamos que aguardar 3 semanas en la factoría comercial a que alguien se arriesgara a llevarnos. Entonces conseguimos que nos hiciéramos un trineo, pero tu madre no dejaba de acuiciarnos. Es una mujer excepcional. Había que hacerlo, dijo ella, pensando en ti, solo en este lugar. No fue tan malo, declaró Matt aminosamente. No siempre estuve solo. Tenía a los indios. ¿Indios?, jadeó su madre. ¿Hay indios por aquí? Papá dijo que no habría, exclamó Sara con los ojos muy abiertos. ¿Cómo son? Ya se han marchado, declaró Matt, pero eran amigos míos. Entonces dijo con orgullo, tengo un hermano indio. A juzgar por el modo en que le miraron, comprendió que necesitaría explicarles muchas cosas antes de que pudieran entenderlo. En realidad pensó que jamás llegarían verdaderamente a comprenderlo. Su padre nada manifestó. Estaba observando con seriedad las raquetas apoyadas en la pared y el arco que colgaba sobre la puerta en donde hubiera debido estar el fusil. Matt advirtió que a cualquier lado hacia donde mirara tendría que ver algo que los indios le habían dado o que le habían enseñado a hacer. Pero su padre pareció pensar que no era aquel el momento para formular preguntas. Será mejor que descansemos el trineo, dijo antes de que empiece a nevar otra vez. Matt se apresuró a ayudarle. Quedaba una pregunta que no se atrevió a hacer hasta que su padre y él estuvieron solos. ¿Y el bebé?, dijo. ¿Le dejaste allí? Su padre se pasó una mano por la barba. Sus ojos se enturbiaron. El pequeño respondió, vivió tan solo 5 días. Se hallaba tan mal que nunca hubiese podido soportar este viaje. Pero no le hables de eso a tu madre. Todavía le resulta muy doloroso. Matt le prometió callar. Desearía haber podido ocultar
de un modo u otro la cuna antes de que ella la viera. Inmóviles en la nieve, su padre puso una mano en el hombro de Matt. Has hecho el trabajo de un hombre, hijo mío. Dijo, me siento muy orgulloso de ti. Matt no fue capaz de hablar. Perdió el aliento solo con pensar que hubiese podido marcharse con los indios, que hubiesen encontrado vacía la cabaña y descubierto que se confirmaban todos los temores de su madre. Jamás habría escuchado las palabras que su padre acababa de pronunciar, y supo entonces que así tuvo que sentirse Atán cuando se halló su Manitou y se trocó en cazador. Mientras su padre desataba los fardos del trineo, Matt los llevaba a la cabaña. Harina, melaza, una olla espléndida y nueva, cobertores cálidos y de vivos colores, y, por fortuna, botas nuevas para él. Amén, de una chaqueta de lana y de unos calzones. Se sintió más rico que Robinson Crusoe con todo lo que rescató del barco varado. Entonces advirtió que su padre tenía un nuevo fusil y, hurgando en el fardo de su madre, descubrió su viejo trabuco. No había duda de que había aprendido a emplearlo y también de que lo usaría en caso de ver amenazada a su familia. Sospechó que incluso Sara, ya tan crecida, tampoco temería oprimir el gatillo de ser preciso. Bueno, ahora no sería necesario con 2 hombres para cuidar de ellas. En el interior de la cabaña, Sara se afanaba con destreza en desempaquetar los platos de estaño y en sacar la pequeña lámpara de aceite de ballena que siempre había estado sobre la mesa en su casa de Quincy. Es el perro de aspecto más extraño que jamás vi, dijo. No se acerca a nosotros. Es un perro indio, repuso Matt. Recela de los blancos. Aguarda y verás cómo llega a gustarte. No acababa de sorprenderse de lo mayor que parecía, pero había conservado su suavidad. Sus ojos chispeaban y Matt sospechó que para ella el largo viaje había sido simplemente una aventura. Debía haberle hecho un arco en vez de una muñeca, y se lo haría a la primera oportunidad que tuviese. Su madre se había despojado de la capa y el fuego había dado un cierto color a sus mejillas. Se mostró extasiada con el lugar. Si la cabaña se le antojó tosca y pequeña en comparación con la casa tan bonita que había abandonado, no lo detonó en solo momentos. Admiró todo: las mazorcas de maíz, las sartas de calabaza y los hermosos cuencos que había hallado. ¡Cuánta comida!, dijo maravillada. Y yo que temía que estuvieses muriéndote de hambre. Se alegraba ahora de las veces en que había pasado hambre para aguardar lo que pudiera hasta que ellos llegasen. Hay cecina para cenar, anunció. Trataré de no comer demasiada. Puedes hacer un buen guiso con eso, una calabaza pequeña. Claro que no vendrá mal un poco de sal, si has traído algo. Pero cuando se alejaba, su madre se detuvo y, poniéndole la mano en sus hombros, dijo: aguarda un minuto, quiero mirarte bien. Tuvo que echar un poco hacia atrás la cabeza. Has cambiado, Matt. Ya eres casi tan alto como tu padre y estás terriblemente delgado.
tan moreno que te hubiera tomado por un indio. Estuve a punto de hacerlo, manifestó abrazándole rápidamente para que viese que se tratara de una broma. Confiaba en que nunca supiera cuán cierto era lo que había respondido. Vamos a tener vecinos, anunció su madre mientras ponía al fuego la olla nueva. Un hombre y su esposa han obtenido tierra a menos de 5 millas de aquí. Se quedarán en la factoría comercial hasta que llegue la primavera. Hemos acordado compartir con ellos un par de bueyes. Dijeron que vendrán también 3 familias más. Van a montar un molino. Antes de que te des cuenta, habrá aquí un pueblo y quizás una escuela para vosotros. Vecinos, aquella era una palabra a la que le costaría acostumbrarse. Matt suponía que debería alegrarse. Sí, desde luego se alegraba. Simplemente se trataba de que le hubiera gustado que todo siguiese en el bosque como hasta entonces. Con el júbilo que ahora sentía, nadie hubiera podido pensar que le quedaba lugar para cualquier otro pensamiento. Pero incluso ahora, con su familia en la cabaña, llenando sus voces el largo silencio, aventadas todas las preocupaciones como humo por la chimenea, pensó de repente en los indios. Deseo que Tean y su abuelo pudieran haber sabido que hizo bien quedándose, que llegó su padre tal como prometió. Pero también tuvo razón el anciano. Arribaban más hombres blancos. Habría un pueblo aquí, en la tierra, en donde los indios habían cazado el caribú y el castor. Si al menos pudieran estar seguros de que habrían encontrado un nuevo territorio de caza. Matt introdujo sus brazos en la nueva chaqueta y salió otra vez a la nieve. Tras él, la cabaña brillaba, cálida y rebosante de vida. Ya brotaba el vapor de la nueva olla. Para la cena les haría uno de sus guisos especiales y ya no tendría que comer solo. Se sentarían todos en torno de la mesa e inclinarían sus cabezas mientras su padre daba la bendición. Entonces les hablaría de